¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena noche donde te encuentres en este momento, en esta, en este día donde vamos a estar realizando este capítulo tanto de Spotify Ataraxia como en el canal YouTube de Psicología y Filosofía David Sánchez. Y tenemos un tema pendiente que no habíamos podido tocar. Yo no sé por qué, creo que me había enredado en ciertos temas, ¿no? Había dicho que iba a ser para el miércoles pasado, pero no se pudo por producto de situaciones profesionales. Yo soy profesor de psicología y me tocó dar clase ese día, así que no pude hacer el en vivo, ni mucho menos dar eh, insumos para el podcast o para el canal de YouTube David Sánchez Psicología y Filosofía. Pero bueno, estamos aquí y retomamos el tema, vamos a hablar de el a ver, libre albedrío, el libre albedrío. ¿Qué es albedrío? ¿Qué es libre? ¿Qué es libertad? Desde una óptica tenemos que tocarlo psicológica, también desde los estudios de la filosofía, como desde San Agustín de Hipona hasta Schopenhauer hablaba de la libertad, del libre albedrío. Vamos a tocar qué es eso, ¿no? También estaba en live en YouTube. Ahí está Yoli. Saludos, Yoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés allí presente. Y ahí arrancamos inmediatamente. Hay que primeramente definir las palabras, su etimología. Etimología quiere decir la raíz de cada concepto, cada palabra. Cuando hablamos de albedrío, es la misma raíz de árbitro. ¿Y qué es un árbitro? Es una persona que está mediando ante una postura u otra, una situación u otra, cualquiera de las dos. Pensemos en un partido, por ejemplo, de fútbol, existe un árbitro. Bueno, la misma raíz de albedrío o la misma raíz de arbitraje viene de albedrío. Entonces, vamos a tomar dos corrientes, dos posturas que son interesantes conversarlas. Yo voy a tener esta presentación. A ver, creo que estoy compartiendo. Vamos a ver. Sí, vamos a tomar la postura de Tomás de Aquino, de San Agustín de Hipona, y de Schopenhauer, más que de Schopenhauer, o sí, más que Schopenhauer, algunos conceptos de Schopenhauer, filósofo del siglo XVI, si no me equivoco, y Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, que es pues la mayor referencia de la cristiandad. No hay esa lumbrera, es la lumbrera inicial que da identificación a ciertos factores que hasta el día de hoy reconocemos y entendemos, como por ejemplo lo que es la libertad, ¿sí? El tiempo y el tiempo, la libertad. De hecho, en teología, Agustín de Hipona nos, eh, nos relaciona lo que es, por ejemplo, el bien y el mal, la moral, la Trinidad, pero bueno, son otros temas que vamos a tocar. Eh, Hay que tomar en cuenta algo. A ver, para para este estudio y sobre todo el contexto de San Agustín de Hipona,
el libre albedrío y la libertad no es lo mismo. El libre albedrío y la libertad no es lo mismo. Vamos a ir por partes. El libre albedrío es la, la capacidad o la habilidad o el factor, más que todo, de poder elegir, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Ese es el libre albedrío, o sea, es la facultad que tienen los hombres de escoger entre el bien y el mal. La facultad que demanda una posibilidad entre escoger el bien y el mal. Y entonces la libertad, ¿qué es? La libertad, para Agustín de Hipona, siempre está en referencia de esa elección que se ha tomado. Me explico. A ver, la libertad es cada vez que se opta o, que se da un movimiento de elegir lo que mejor conviene, pero que está infundido o que está sensibilizado por el libre albedrío. O sea que antes de la libertad debería estar el libre albedrío, o sea, la facultad de ejercer la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Entonces, ya que hay una referencia potencialísima, porque libre albedrío no es lo mismo que libertad. Libertad, desde la visión agustina, de San Agustín de Hipona, va a entender de que solamente es libre aquel que escoge lo que es bueno para él y para los demás. O sea, que quien no opta por lo bueno, entonces sigue siendo esclavo. Y hoy, en este contexto, tendríamos que analizarlo y meditarlo, porque lo que interpretamos como libertad ya no es lo que es la libertad que es el fundamento, por ejemplo, de la cristiandad. Lo que estoy mencionando es el fundamento de la cristiandad. Claro, y esto tiene raíces teológicas. ¿Por qué? Desde el Génesis, donde está la elección de escoger el bien y el mal. ¿A dónde? En la narración del libro del Génesis, capítulo 1, capítulo 1, versículo 12 más o menos, donde se escoge o se le da la facultad al hombre y a la mujer de escoger lo que es el bien y el mal. De hecho, ese es el fruto que tanto habla en el antiguo texto del Génesis, el Berechit, ¿sí? El Berechit, en el principio. Entonces, ¿qué pasó? Se escogió, pero partió de una deliberación. Entendamos que desde la visión judeo-cristiana, Dios da la facultad de poder escoger entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Es ahí donde vemos que este Dios, que esta superioridad intelectual de creación, pues Dios en sí, no nos quita, nos deja con la opción de escoger entre lo bueno y lo malo. Esa decisión debe estar fundamentada, nos da una libertad. Si se opta por el bien, pues nos da una libertad. Entonces, miren, qué interesante, porque la corriente del libre albedrío, que lo había hablado muchos filósofos, David Hume, Immanuel Kant, que la hizo también, que hizo énfasis de repente Aristóteles en la antigüedad, cuando hablaba de la voluntad. Aristóteles es un gran
pensador de la voluntad, Schopenhauer, ya más modernos, y también la libertad. ¿Cómo no tener aquí hablar de los filósofos entrando a la posmodernidad, como Sartre, sí, Jean-Paul Sartre, quizás Foucault? Pero miren qué interesante, porque de hecho hay corrientes del pensamiento en la que optan o pues pretenden dar una determinación del ser humano. O sea, que el hombre ya está determinado, que por más que yo opte por lo bueno, por lo malo, el resultado ya los dados están tirados, ya las cartas están tiradas, ya no se puede hacer más nada, es lo que es y eso se va a dar. Eso se llama determinismo. El determinismo es ya tu futuro está creado, ya tu futuro está creado, ya no, por más que te agobies en hacer cambios, por más que incites a hacer los cambios, existe ya algo final que ya está hecho para ti y que inclusive entra en un mundo teológico. Por ejemplo, el calvinismo utiliza el determinismo como manera de salvación. O sea, ya como quien dice, ya Dios ha escogido los que se va a salvar y también ha escogido los que no se van a salvar. Así que de nada vale lo que ellos hagan, como un total péndulo ante esa iniciación luterana que decía que las obras no eran importantes para la fe. Aquí se va totalmente al extremo, como un determinismo en donde ya Dios escogió los que son de Él, ¿no? Y ya está hecho, por más que exista una elección en este plano. Pero para la visión de Agustín de Hipona, que es que me suena a mí muy interesante y que es fundamental verla y escucharla, analizarla en este tiempo, es que la libertad o libre albedrío fundamenta la libertad. No al revés. Yo no soy libre y por eso opto por el bien y el mal. No. El libre albedrío es, repito, la facultad de escoger la posibilidad entre el bien y el mal. O sea que hay algo ya en nosotros que nos puede dar la pista, diría yo, de que algo puede ser bueno o puede ser malo. ¿Para quién? Para uno mismo. Para uno mismo. En cuanto esta elección sea movida por la voluntad, porque también aquí hay que hablar de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es el ejercicio de escoger el deseo, de entre muchos deseos, escoger el deseo que es más pleno. Repito, la voluntad es la capacidad, la facultad de elegir, ¿sí?, el deseo. Miren, cuando uno se mueve por voluntad, la verdad es que lo debe hacer por el deseo. O sea, ¿qué me mueve la voluntad? Yo traigo aquí el plano del día a día. En las empresas dicen, hay que ejercer el voluntariado y como responsabilidad social y todo aquello, ¿no? Pero un voluntariado que muchas veces es parte de la manera estratégica y evaluativa de una persona que está dentro de una organización. A ver, ¿realmente esa voluntad está inspirada por un deseo? ¿Realmente se ha inclinado el deseo primordial para ejercer la voluntad? Porque es que, repito, que la voluntad es la capacidad de deliberar o de escoger el deseo, de entre muchos deseos, el deseo que me hace ser más pleno, que me hace, que me apasiona o que me mueve más. Claro, porque cuando existe algo que te apasiona, tú te quedas, tú te mueves, estás. Independiente de la situación y la circunstancia que estés pasando, te da esa movilidad de ejercer el ejercicio de acción. Entonces, para la visión agustina, la voluntad es acción. La voluntad es acción. Y ahora inmediatamente lo vamos un poco con Schopenhauer, que es tanto diferente. La voluntad es acción
y el libre albedrío es facultad, es facultativo, está en esencia del sujeto, está en esencia del hombre y la mujer. Entonces Agustín de Hipona, que es una gran lumbrera en muchos temas, de hecho aquí tendríamos que meternos detenidamente y extendidamente, pero tampoco es el hecho de hacer algo tan extendido, simplemente es poder entender de que hay dos visiones, hay muchas visiones del libre albedrío. De hecho, en este momento hay posiciones en que, eh, 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 a ver, eh, quitan o denigran o presentan inconsistente el planteamiento del libre albedrío, sobre todo con la neurociencia y con la ciencia positivista, que algunas personas pueden optar o pueden mediar en eso, ¿no? Entonces, algunos dicen, no existe tal como libre albedrío. Eso es una invención, eso es una invención de las personas. Eso es muy positivista, cientificista positivista. Y el cual es un terreno que ahorita no voy a entrar como crítica, pero en algún momento lo haré. Sin embargo, por ejemplo, la visión de Schopenhauer sí veía la libertad. Para Schopenhauer sí no había una diferencia entre libertad y libre albedrío. O sea, tú escogías porque la libertad, ¿qué era la libertad para Schopenhauer? La libertad era la capacidad de ejercer la voluntad, ¿m?, y dominar las pasiones. Para Schopenhauer, de hecho, que es el filósofo de la frustración, que es el filósofo de la angustia, que es el filósofo de la decepción o del desamor, va a decir que en cuanto más domines tus pasiones, lo que padece, miren que ya no es el deseo que lo mueve, sino es todo lo contrario, el ejercicio de dominar tus pasiones. ¿Quién es libre? Precisamente aquel que puede ejercer un cambio en su vida por medio del dominio de las pasiones. Entonces, la libertad de redominar las pasiones o no dominarla es el ejercicio del libre albedrío para Schopenhauer. Entonces, otra visión diferente. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto y por qué le estamos dedicando un capítulo en este episodio o esta temporada? Que no sé por dónde vamos. Yo la verdad no sé qué temporada vamos. ¿Qué temporada iremos? No sé, la número 6, no sé, en Ataraxia. Bueno, importante, si estás viendo esto por YouTube, ya sabes, no quiero parecer como todos los demás, pero bueno, lo tengo que mencionar. Dale like, accede a la campanita para que cuando suba yo más videos puedas tener allí de referencia. Entonces, obviamente en el mundo que vivimos, en el contexto en que vivimos, se ha mezclado, o sea, se ha desintegrado una concepción que dio fundamento al occidente. A ver, la concepción que dio fundamento de occidente fue la de Agustín de Hipona. Año 5 de la era cristiana, padre de la iglesia, de la época patrística, y que fundamentó los cimientos de Occidente. No podemos determinar o no podemos negar esa realidad. Entonces, hoy que está tan difuso, donde cada quien tiene una interpretación de la libertad, donde hay un determinismo también implícito, donde no hay ni siquiera el dominio de las pasiones de Schopenhauer, cada uno tira por su lado y tememos ante la realidad de encontrar la libertad. Algo que sí, en lo particular estoy de acuerdo con Jean-Paul Sartre. No estaré de acuerdo en todo, pero vaya, miren, yo al menos, son pensadores que uno no está de acuerdo del todo, no estoy de acuerdo de todo porque mi corriente no es la existencialista, pero no, hay que estudiarlos, hay que hacer referencia en ellos. Y Jean-Paul Sartre, una de sus máximas es, de lo que el hombre es esclavo realmente, es de la libertad, la capacidad de escoger y elegir entre lo que va a ser de su vida, va a decir, arrojarse a la existencia, lo dice Jean-Paul Sartre. Pero bueno, ese es desde la visión existencialista. Sin embargo, vamos a ver,
que ¿qué es el libre albedrío? Es la facultad, me quedo con lo de Agustín de Hipona, la facultad de la posibilidad de escoger el bien y el mal. Y después de esa facultad es que me da la libertad. No existe libertad para Agustín de Hipona sin antes tener libre albedrío. A ver, y es por eso que libre albedrío y libertad en esta función no es lo mismo. Una puede causar un impacto o una consecuencia que puede marcar la existencia y la vida de las personas, de nuestro futuro, nuestro entorno, nuestro presente. Bueno, para Schopenhauer era el dominio de las pasiones en la que la persona podía ser realmente libre. Ahora lo llevamos al día de hoy. ¿En dónde está el pensamiento del sujeto hoy? Del hombre y la mujer contemporáneo, posmodernista, posverdad, desde la posverdad. Cómo en la política y en la organización se fundamenta la libertad sin el libre albedrío. Yo creo que si estudiáramos el libre albedrío continuamente y constantemente, y a veces nos podemos encontrar inclusive que hasta en los entornos religiosos ya no se quiere estar hablando del libre albedrío. O sea, existe un libre albedrío. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Aquí en este momento, en algún lugar de este entorno, hay una persona que está peleando en la facultad interna que tiene de escoger el bien y el mal. ¿Cómo qué? Como por ejemplo robar, que ya entra en un tema ético. ¿Lo asalta o no lo asalta? ¿Es esta persona o la otra? Ya tomó una decisión. De hecho, ya una persona cuando va a robar en un callejón, ¿sí? Ya tiene el arma, son 2, 3 que están allí ocultos, ya ha tomado una decisión, o sea que ya han optado por algo. Y va a decir San Agustín, si no ha optado por lo bueno, sigue siendo esclavo. Sigue siendo esclavo. O sea que el fundamento de la libertad de Agustín de Hipona es el optar por el bien, porque optar por el bien da libertad. Y optar por el bien no es libertinaje, no es hacer lo que me da la gana, sino todo lo contrario, es el dominio y el manejo de nuestras propias, aquí parece también Schopenhauer, de nuestros propios instintos y de nuestras propias necesidades. Miren, y salto inmediatamente a un concepto teológico, porque me llama la atención y recuerdo los pasajes de la tentación de Jesús antes de su ministerio público. Si ustedes analizan cada una de esas tentaciones en las que padeció Jesús, nuestro Señor, vamos a encontrar que todas empezó por una de necesidad biológica. ¿Quién no tiene hambre? ¿Quién no padece hambre? ¿Quién no pasa por el hambre? ¿Quién no ha tenido un hambre atroz? Y pareciera que no era malo escoger el pan. Pareciera que no era malo escoger el pan. ¿Por qué? Porque es una necesidad biológica. Y es que las trampas pueden aparecer desde las necesidades. ¿Qué pasa cuando tenemos una necesidad? Cuando uno tiene una necesidad arraigada, ontológica, uno no escoge bien. Uno no escoge bien. De hecho, uno inmediatamente suple la necesidad. Suple la necesidad. Esa es la normativa de cada uno de nosotros. Suplimos la necesidad. Y a veces la necesidad no es la respuesta a las situaciones, sino algo superior. Por ejemplo, el manejo de nuestras capacidades, de nuestras pulsiones y de nuestras emociones. Colocando la razón, por ejemplo. A ver, cuando alguien tiene una necesidad, puede obrar de una manera totalmente inadecuada, que va a marcar su vida. Escoge mal. Probablemente ese ejemplo que estoy colocando, 3 muchachos me vienen a la mente, están ocultos en las penumbras, esperando a alguien que pase para darle un asalto, un atraco, un robo,
han visto y han interpretado su necesidad. Alguno de ellos quizás tendrá realmente hambre, o otros han interpretado su hambre como la necesidad de tener economía por la economía, plata por la plata, para poder comprar poder obtener sus recursos, o inclusive poder domarse o poder suplirse por medio de la droga, por medio del canyac, de la marihuana, o porque quizás una pandilla lo está mandando a poder robar como una iniciación ritualista. Es que me pongo a pensar en la necesidad. ¿Cuántas veces por la necesidad escogemos un mal trabajo? Un trabajo que no nos llena. Sí, la necesidad, tengo que pagar la deuda, tengo que pagar la escuela de los hijos. Todos hemos pasado la necesidad, pero nos quedamos en la necesidad y fundamentamos nuestra vida desde la necesidad. ¿Qué es necesario? Lo necesario realmente, vamos a descubrir en Agustín de Hipona, es que primero debemos empezar buscando qué queremos, qué optamos, si realmente la necesidad es, a ver, lo bueno o lo malo. De hecho, inclusive la salud, hay necesidades. Mire, el país cuando se fundamenta en la necesidad es un país improvisado. Una empresa que se fundamenta en la necesidad es una empresa improvisada que siempre anda apagando fuego. Una persona que no sabe cuál es su vocación agarra un trabajo improvisado. Y eso nos pasa, por ejemplo, en la adolescencia, cuando uno no sabe y tiene necesidad del recurso. Pero, a ver, el libre albedrío, que me va a decir Agustín de Hipona, me ayuda a entender de que debo pasar a otra etapa. De escoger no solamente ya debo pasar de no escoger por la necesidad, sino escoger por el bien alto, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es bello. A ver, estas son situaciones que voy a dejarlo aquí en el tapete y pudiésemos aquí hacer una gran reflexión y tener mayor reflexión de este tema. ¿A dónde se mueve la juventud? ¿A dónde nos movemos los adultos? ¿A dónde movemos los niños? ¿A dónde les enseñamos que escojan de la necesidad o escojan desde lo bien más supremo? Vuelvo al episodio del Evangelio, porque Jesús lo ataca la necesidad del hambre, y de hecho la primera tentación en boca del diablo, ahí se le presenta el pan, pero él opta por el bien supremo, o sea, teniendo la necesidad, opta por no dejarse domar por las necesidades. Esto es fuerte, esto es un nivel de profundidad y espiritualidad que nos ayuda a entender el libre albedrío y posteriormente la libertad. Lo dejamos de este tamaño. Esperamos que esto ya cale a nuestra conciencia, también cale a nuestra espiritualidad, cale en lo cognitivo, y hago énfasis: entre más sabemos, más leemos, más actuamos en función de lo que aprendemos, pues vamos a colaborar con el desarrollo, el aprendizaje y la potencia que tenemos nosotros los seres humanos para mejorar nuestro entorno. ¿Sí? Ok, a ver, tenía unos anuncios rapidito, no lo tengo a mano, a ver, acá arriba no está. Hay dos libros que estamos haciendo un análisis. Bueno, ya terminamos la literatura de 1984, estuve hace muy poco en una formación con Agustín Laje, y pues fantástico, supremo, no tengo palabras, con lo que aprendimos allí, y un punto era 1984. Pero estamos empezando a analizar y pues buscar referencias bibliográficas o estudiar un libro. En este caso estamos estudiando
la República de Platón. Así que nada, lo vemos por ahí. Y por otro lado, se me olvidaba, por otro lado, sí, vamos a hacer algunos podcasts que hable de esto y también en YouTube vamos a tener nuestro canal también actualizado, espero, porque esto también es toda una ingeniería de lo que hay detrás de aquí. Eh, yo iba a mencionar algo, pero eso me olvidó, no sé. Eh, Tengo tantas cosas en la cabeza ahorita. Pero bueno, saludos a todos y ya saben, el hombre y la mujer ejerce una acción de escoger lo bueno y lo malo. Eso es el libre albedrío. Posterior viene la libertad. Chao.